Maestro Zárate, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. ¿Qué le parece? Yo creo que hay que recordar, Carlos, que cuando nuestras autoridades asumen los cargos, digamos de gobernador, de secretario de gobernación, de presidente de la República, protestan cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. Es decir, sino que la nación se los demande. Sino que la nación se los demande. Entonces, esto quiere decir que la aplicación de la ley y de la Constitución no es algo que dependa de su voluntad, que es un mandato, que es una obligación, que es una responsabilidad que no pueden eludir. Y sin embargo, ¿qué es lo que hemos visto a lo largo de más de 30 años? En muchos lugares de la República, en muchos estados, pero particularmente en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán, con respecto de esta organización que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Lo que hemos visto es la decisión de no actuar o la decisión de ir entregando cada vez más concesiones y privilegios indebidos a una organización que ha hecho una decodificación adecuada de lo que yo llamaría la pedagogía del poder. Es decir, en el ejercicio de decisiones de gobierno se está mandando un mensaje, se está mandando una enseñanza. Y lo que la no acción de los gobiernos le dice a la coordinadora es que a través de la intimidación y que a través del chantaje es la manera en que ellos pueden ir avanzando cada vez más. ¿Qué es lo que hemos visto en los últimos años de parte de la coordinadora, significativamente en Oaxaca, en Guerrero y en Michoacán? Acciones verdaderamente inauditas. El secuestro de transportes y de personas, el ataque a oficinas de partido, oficinas de gobierno, la quema de documentación, agresiones de muy diversa naturaleza que tienen múltiples traducciones. Quizá la más grave, en mi opinión, es el dejar a millones de niños sin clase. Y a dejar millones de niños en clase de los estados más pobres y con peor nivel educativo, ¿no? Y con peor nivel educativo. Y la educación, sabemos muy bien, es un instrumento formidable para el ascenso social. Es decir, que la mejor los pobres manera... dejan de ser pobres, ¿no? Así es. Entonces, la contradicción entre el discurso supuestamente comprometido con la gente de la coordinadora y los resultados es que están dejando a los niños en condiciones verdaderamente de no participar en el mundo socioproductivo y de mantenerlos en la pobreza. Y actualmente, en el caso de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación de Guerrero, de la CETEC, lo que pretenden es que no haya elecciones, que se instituyan municipios autónomos, consejos populares, y en el caso de Oaxaca, lo que pretenden es que no se aplique la reforma educativa y que el Congreso del Estado les entregue una reforma educativa a modo, es decir, inconstitucional. Y lo que vemos una y otra vez es que estos funcionarios que protestaron cumplir la ley no la están cumpliendo y que lo mismo a nivel de los estados, que a nivel del gobierno del Distrito Federal, que a nivel del gobierno federal, la actitud es ceder, ceder, ceder. Entonces, tradicionalmente organizan mesas que llaman mesas de negociación y que yo llamaría mesas de capitulación, mesas de rendición, en donde al final de cuentas les entregan todo. Y en el colmo lo que vimos ayer es que, no obstante haber tenido todas las soluciones que ellos estaban reclamando, deciden todavía darle un último coscorrón a la ciudad y entonces volver a bloquear Paseo de la Reforma. Y yo veo en los rostros... ¿Le tiene miedo el gobierno? ¿Los gobiernos le tienen miedo a la Sin duda, sin duda alguna. ¿A qué le tienen miedo? ¿A que pase qué? Yo creo que la coordinadora, por una parte, tiene un núcleo sectario muy bien organizado, muy disciplinado, de muchísimos maestros. Entonces, en el caso de Oaxaca estamos hablando, por ejemplo, de más de 80,000 maestros. Y naturalmente que lo que el gobierno teme es que un enfrentamiento pueda provocar eventualmente algunos muertos y que esto potencie. La coordinadora amenaza una y otra vez con el petate del muerto. Es decir, no hay que omitir el hecho de que tanto en Guerrero como en Oaxaca hay grupos de la coordinadora que están vinculados a lo que queda de las viejas organizaciones guerrilleras. Y yo creo que esto reclama
un abordaje no de seguridad pública, sino de seguridad nacional. Pero lo que vimos ayer con la coordinación de Policía Federal con la Policía del Distrito Federal es que sí se puede actuar de manera profesional, de manera disciplinada y replegarlos. Pero bueno, lo que enfrentamos una y otra vez es una coordinadora que está lastimando seriamente, decía yo en primer lugar a los niños, pero también por ejemplo en Oaxaca, desde el año pasado tienen el plantón en el Zócalo. Hay negocios que han cerrado, hay negocios que están perdiendo recursos. Aquí en la Ciudad de México, los que están alrededor de la Plaza de la República, en condiciones verdaderamente lamentables. Entonces, lo que hicieron ayer las autoridades parecería mostrarnos que se puede actuar en contra de estos grupos, pero ¿qué es lo que viene o qué es lo que debería venir? A mí me parece que si el gobierno quiere dar realmente un mensaje de cumplimiento de la ley, lo que tiene que ocurrir es, en primer lugar, que empiecen a aplicar los descuentos a estos profesores faltistas, los despidos, ¿no? Que cuando pasen más de 3 días se aplique la rescisión de los contratos y que en el caso flagrante de comisión de delitos se armen las averiguaciones previas y se consignen ante los jueces. Eso es lo que tendríamos que ver, pero la verdad es que lo que ocurre ayer, lo más probable es que sea una golondrina que no haga verano y mientras tanto, como sociedad tenemos que seguirle reclamando al gobierno que haga lo que tiene que hacer y que defienda los intereses de los ciudadanos. Maestro Zárate, muchas gracias y muy buenos días. Volvemos después de la pausa con el escándalo de la familia Aguirre en Guerrero.